Buenas horas y sean todos bienvenidos a su canal de Teodicea, pensando en la causa divina. En este segundo tema titulado El problema de la evidencia de la existencia de Dios, tiene por objetivo argumentar si es posible o no preguntarnos por la existencia de Dios. Es necesario indicar previamente en líneas generales por dónde discurre la naturaleza de esta disciplina, la teodicea. A saber, son dos. 1. La existencia de Dios y 2. La esencia de Dios ligado a su obrar divino. En la primera línea, antes de tratar acerca de las pruebas de la existencia de Dios y de las posturas que niegan la posibilidad de su demostración, es necesario responder a esta interrogante. ¿Por qué se debe demostrar la existencia de Dios? Este es un tópico ya desarrollado por el Aquinate en la Suma Teológica, en la primera parte, la cuestión 2, artículo 1, titulado ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Henri Lacordaire, político y orador del siglo XIX, sostenía que Dios es lo más evidente y lo más misterioso. Una especie de contradicción. ¿Cómo siendo lo más evidente puede ser también lo más misterioso? Adentrándonos ya en la Suma Teológica, en el artículo 1 de la cuestión 2, se presentan las siguientes objeciones, es decir, las razones en contra de por qué no demostrar la existencia de Dios. Citando la obra del Aquinate se recoge las siguientes. 1. Que la existencia de Dios no se debe demostrar porque su conocimiento nos es connatural. 2. Que al identificar lo que es Dios y lo que significa su nombre, se comprende inmediatamente que existe. Y 3. Que si afirmamos que existe la verdad o la queremos negar, estamos presuponiendo su existencia. Ahora, Dios, al ser la misma verdad, por tanto, existe y no es necesario demostrar. En la razón a favor de la no evidencia de Dios, el doctor Angélico cita el Salmo 52.1, donde se lee: dice el necio en su interior, no hay Dios. Si Dios fuera evidente, el necio no lo podría negar. El Aquinate se va a valer de este punto de quiebre para presentar sus conclusiones, que lo veremos más adelante. Por tanto, haciendo resumen, nos encontramos un punto de quiebre: la experiencia del conocimiento espontáneo que advierte la existencia de Dios, aunque no sea evidente. Ojo, cuidado, que son dos posibilidades distintas. Por más que el hombre pueda tener una experiencia natural de Dios a través de la impresión majestuosa de la realidad creada, la limitación se halla en que no es una verdad de evidencia, de una evidencia inmediata para el hombre. La razón a favor se da en la existencia de ateos, personas que con la apertura de su razón no pueden llegar al conocimiento de Dios, tal como lo dice el Salmo antes citado. Y la razón en contra a desechar es que no es necesario demostrar la existencia de Dios. Antes de resolver la cuestión, es necesario definir qué es la evidencia. Una definición nos advierte que es la claridad con la que el objeto se manifiesta al intelecto, exigiendo el asentimiento. Esto quiere decir que en el proceso del conocimiento, cuando el objeto de la realidad está dado y es claro, la inteligencia captura su esencia sin temor a errar, produciendo certeza. La evidencia puede ser a su vez de dos tipos: inmediata. Inmediata, cuando la verdad del juicio se presenta a la mente de modo directa e indubitable.
inmediata a través de dos caminos, uno como esfuerzo del raciocinio o fruto de la razón, y otro como consecuencia de la confianza de un testigo o fruto de la fe. El Akinate explica que la evidencia puede ser de dos tipos: quack se, es decir, en sí misma y para nosotros, y quack nos, en sí misma, pero no con respecto a nosotros. La evidencia quack se son per se note o de por sí. Se refiere a proposiciones inmediatas, aquellas que se conocen por sí mismas, ya que su predicado está de alguna forma incluido en el concepto del sujeto. Un ejemplo de esto sería: el hombre es animal, pues el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. Es un elemento genérico de nuestra definición. Otro ejemplo sería: el triángulo es una figura de tres lados, porque todo triángulo posee por naturaleza tres lados. Así caen en esta categoría los primeros principios, tema estudiado por Aristóteles en la metafísica y la lógica, que no necesitan demostración. Temas como el ser, no ser, todo y parte. La evidencia quack nos presentan un ocultamiento en su comprensión, porque se ignora la naturaleza del sujeto, al no estar incluido en el predicado. Citando a Boecio, sostiene que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que solo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar, es decir, aquello que no posee materia, lo espiritual, no se puede predicar que está en un sitio. Ahora bien, centrándonos en el tema de Dios, la afirmación Dios es, se puede decir que es una evidencia quack se, es decir, es evidente en sí misma, y también para nosotros, porque Dios, al ser algo, es decir, es distinto de la nada. Es más, la teodicea demostrará que su esencia es la de ser el sumo ser. Y esa sería la verdad suprema que Dios es, y cualquier mortal puede comprender sin la menor dificultad. En cambio, la afirmación Dios es también nos llevaría a querer saber cómo es Él en su naturaleza divina. Ante esto, solo nos queda sostener que es una evidencia quack nos, porque es una evidencia en sí misma, o sea, para Él, pero no para nosotros, porque no estamos capacitados para capturar su esencia, y por tanto, para comprender su existencia. Ante lo cual, necesitaríamos de la demostración. Aunque echando mano de lo más evidente para nosotros, tendríamos que usar de las cosas conocidas, siendo éstas con respecto de Dios de las menos evidentes, por tratarse de los efectos. La única posibilidad de la evidencia y posterior conocimiento de Dios quedaría al lugar en la visión beatífica, donde lo podremos conocer tal como nosotros nos conocemos. Para concluir, la existencia de Dios, aun siendo evidente en sí misma, quack se, pero no para nosotros quack nos, por tanto, debe demostrarse. Se tenía que decir y se dijo. Hasta la próxima.